Empieza TN Central y enseguida esta historia, otra vez un caso de un hombre baleado por la espalda y las fuerzas de seguridad están bajo la lupa. Fueron gendarmes, le dispararon en un control a un joven que escapaba en moto porque no tenía los papeles de la moto. Enseguida los detalles de este caso, pero también los otros, Chocobar, Rafael Nahuel, Facundo Ferreira. ¿Cuál es la relación? El debate en TN Central. Bueno, ¿quién es este hombre que tiene el sueño de muchos? Vacaciones eternas. Enseguida les contamos. Este intendente tiene las vacaciones sin fin. Se las puede pedir cuando quiera. Cuando quiera se va de vacaciones. Ahora lo contamos, la historia de este intendente de Cambiemos. Bueno, y los datos del día. Bajó la pobreza, lo anunció el presidente Mauricio Macri, 25,7%. Enseguida los datos. ¿Por qué bajó la pobreza en el segundo semestre del año pasado? Pero además, saber qué pasó con los aumentos de este primer semestre del 2018. ¿Cambian los números este año? ¿Hay continuidad y sigue bajando la pobreza? Enseguida la información del día. Pobreza y también aumentos e inflación. Está en los estudios de TN Margarita Stolbizer para hablar no solamente de pobreza, le vamos a preguntar, sino además de justicia. Vieron que los que entraron a la cárcel ya salieron. Enseguida en TN Central, todos estos temas. Buenas noches, bienvenidos todos a TN Central. Estamos amuchonados todos acá, como en un rinconcito, porque tengo una C acá. Sí, ¿nos corremos? En la C. Ahí. Me apoyo en la C. Ah, está bien ahí. Ahí está, ahí está. Estamos jugando con el Central, pero porque vamos a dar información con este bichito Ahora que estamos. tengo acá. Parecemos Franco, pavos, pero vos ya vamos a tendrías que estar aprender. acá, Franco. No, vamos a contar algunos números, ¿no? Del día, porque el presidente hizo este anuncio, pero vale la pena, además de dar los datos de información de los lugares donde bajó la pobreza, los centros urbanos donde hubo menos pobreza, contar algunas historias de por qué bajó la pobreza y qué va a pasar este año, si va a continuar o no. Sí. El primer dato para decir es este de 25,7, es del segundo semestre del año pasado. Sí. Hay que compararlo con el segundo semestre del 2016. Atención con esto, o sea, segundo semestre del 2017 comparado con el año anterior, también semestre con semestre. Era 30,3% la pobreza, o sea que es una baja importante, ¿no? De casi 5 puntos. Sí, pero en el semestre de 2016 también había habido una suba muy importante que había tenido que ver, bueno, un poco con la devaluación, con la inflación que hubo a partir de la devaluación. Hay que tener en cuenta el final del mandato de Cristina y el comienzo de Macri. Primero, no había cifras del INDEC porque el INDEC estaba intervenido. Vacío estadístico. Exactamente. Y después lo que sí hubo es, apenas asumió Macri, una devaluación, una inflación muy fuerte en el 2016, una inflación del 40%. Esos datos hicieron subir fuertemente la pobreza por arriba del 30%. Pero este dato del segundo semestre tiene algunas razones. Una es que en el segundo semestre bajó la inflación, el dólar estuvo estancado, el segundo semestre del año pasado. Exactamente. Y el tercer dato tiene que ver con los aumentos en jubilaciones que fueron en septiembre del año pasado y los aumentos también en las asignaciones universales por hijo que también fueron en septiembre del año pasado. Entonces, con la inflación en baja, dólar estancado y estos aumentos, la foto le da muy bien al gobierno con esta baja de 5 puntos, que es muy relevante. Ahora, vos decís que la película no necesariamente, digamos, más allá de que es obviamente celebrable y Sí, la búsqueda es bajar la pobreza, ¿no? Pero yo, mirándolo más profundamente... El presidente, ¿no? Sí. Su primer discurso ante una asamblea. Para el gobierno es un éxito, obviamente, decir, mirá, estamos bajando la pobreza, lo dijo Macri, es el séptimo trimestre que la economía crece. Ahora, que la economía crezca no es solamente importante, también que baje la inflación. Vos sabés que el dato de la inflación es el que más importa. Si vos midieses hoy, por eso decíamos lo de la foto, sí, ¿no? exacto, la Vos película... dijiste, bajó la inflación, el dólar estuvo estancado. En el segundo semestre del año pasado, ahora, que es cuando el INDEC terminó de medir. Ahora hay aumentos, el dólar no estuvo estancado. Exactamente. Y la inflación subió. La próxima foto la vamos a tener en agosto de este año. En agosto de este año vamos a tener la foto de enero a junio. Bueno, acá, el primer semestre. en el amigo que tenemos acá al costado, están los números hablando de aumentos, ¿no? Estamos hablando de las condiciones de este año, lo que se va a comparar después, que es primer semestre de este año con primer semestre del año pasado, eso se conoce más adelante. Va a tener impacto todo esto que estamos diciendo. Hoy el gobierno anunció la baja de la pobreza, pero también anunció esto, una brutal... ¿Coincidencia?
Sí, obvio que no. Claro. Brutal aumento de las tarifas, ¿no? Sí, gas 40%, el ministro Aranguren. A partir de abril, además. Sí, O sea, a partir del domingo, pero además teniendo en cuenta, Luciana, Nico, que en diciembre pasado ya hubo un aumento del gas y de la energía. Es decir, que en promedio entre diciembre y este otro aumento suma el 75% de aumento. Es 75, 78. Es mucho. Y los peajes ni hablar. Vamos a ver, Malnati hoy se puso en profesor y nos va a enseñar en 2 minutos algo que es prácticamente imposible para cualquier ser humano, que es entender la factura del gas y que puedas entender a dónde se va a ver el aumento y cómo puede ser para ahorrar. Se viene el invierno y te vas a calentar, pero no con una estufa, sino con la factura del gas. El ministro Aranguren explicó en una conferencia de prensa cuánto va a aumentar y quiénes son los que van a pagar. La explicación empezó con un poco de historia. Para ser muy gráficos, el ministro Aranguren mostró varios PowerPoints en donde nos explicó que hasta el 2015 se fomentó un sistema altamente subsidiado, que desde 2016 se están normalizando gradualmente el sistema, que entre 2001 y 2015 se acumuló un mayúsculo atraso cambiario, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que no quedó claro en todos estos PowerPoints es que con este cuarto aumento muchos usuarios van a tener que pagar el doble de lo que pagaron el año pasado. Lo cierto es que en abril ya van a estar llegando las facturas con aumento. Tan cierto como que leer esto no se entiende nada. Te lo explico fácil. El precio del gas tiene 4 componentes. El valor de la extracción o boca de pozo, que está en dólares, el transporte, la distribución y los impuestos. Y en este aumento que presentó hoy Aranguren, todo se fue para arriba. Incluso los impuestos, que componen entre un 20 y un 30% de cada factura. Eso, lo que cobra el Estado, también subió. Y un dato más muy importante. Esta vez el mayor aumento es para los que menos consumen. Veamos, a los usuarios que menos consumen le van a aumentar un 40% y a los que más consumen un 28%. La explicación que dieron para hacer esta diferencia es que a los usuarios que más consumen ya les habían aumentado con anterioridad en mayor proporción. Así que podrás decir que es injusto, pero no que es antidemocrático. A partir del 1 de abril, todos pagan. Ya te vamos a contar lo que anunciaba Franco Mercurial al inicio del programa. Hubo un baleado por la espalda en Lomas de Zamora. Esto fue una acción que tomó la Gendarmería Nacional. Fueron pasados a disponibilidad los gendarmes. Tenemos videos sobre qué es lo que pasó. La persona baleada está fuera de peligro, pero otra vez las fuerzas de seguridad están bajo la lupa. Vamos a hacer un debate sobre este tema. Te vamos a mostrar imágenes que entiendo que hasta gente del gobierno no las conoce todavía. Esto pasó en Lomas de Zamora, un auto paró o no paró en un retén de la Gendarmería y una persona, un chico, terminó baleado en la nuca. Los gendarmes fueron pasados a disponibilidad, pero no por lo que hicieron, sino porque no informaron que esto había pasado. Ya te lo contamos después de entrevistar a Margarita Stolbizer. Hola, Margarita, ¿cómo estás? ¿Cómo le va? Gracias, buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo va? Bien, gracias por venir. Primero, no sé si quiero opinar sobre estos temas que acabamos de ver. Estos temas son terriblemente preocupantes, sobre todo cuando lo que observamos es la recurrencia en una determinada conducta, ¿no? En la salida del gobierno, por lo menos así lo que se está informando en este momento, que es la puesta a disponibilidad de los gendarmes, es una noticia bien recibida, ¿no? Porque recordemos que en la anterior es la fotografía del presidente con Chocobar, ¿no? Y sinceramente lo que no se puede seguir tolerando esto. No puede ser una práctica donde se naturalice que una fuerza de seguridad asesine por la espalda a cualquier ciudadano y en cualquier circunstancia. Esto no puede ser tolerado de ninguna manera, no puede ser convalidado por la ministra ni por el presidente. Por lo tanto, me parece que es necesario un repudio urgente de una acción
acción de esas características. ¿Crees que la sociedad avala este tipo de accionar policial, la sociedad en términos generales, ¿no? Obviamente es... Digamos, sería, y por eso el gobierno... Sería esperable que no, que la sociedad no avalara esto, porque me parece que si algo nosotros tenemos que tener primero que nada en cuenta es la responsabilidad que tiene que cumplir un miembro de la Fuerza de Seguridad con un arma en la mano. Ese tiene que tener más cuidado que ningún otro, porque se tiene el arma para cuidar a los demás y no realmente para atentar contra la vida de los otros. Todas las personas tienen los derechos a ser preservados en su vida, ¿no? Y también hay que ver cuál es el nivel de capacitación y de formación, ¿eh? A mí me quedó eso muy pendiente con lo de Chocobar porque analizamos mucho las otras cuestiones, pero sinceramente ese hombre que no tenía ni las condiciones físicas ni la preparación, recordemos que tiró 9 tiros y pegó 2 en realidad, sinceramente no estaba ni preparado, no estaba capacitado para usar esa arma, ¿no? Entonces, además, lo de Chocobar había reaccionado después, los vecinos habían atrapado al delincuente, no es que lo atrapa Chocobar, por supuesto, ¿no? Y esto hay que esperar, obviamente, una investigación sobre cómo sucede, pero es intolerable de cualquier punto de vista y algo que yo no aceptaría, sinceramente, es que el gobierno tenga una posición de convalidación sobre esas prácticas simplemente porque la sociedad puede mirar con simpatía que se mate a un delincuente. El funcionario político tiene una responsabilidad y aún se conversa esto permanentemente. Aunque la sociedad reclame frente a un delito una pena de muerte, es el gobierno, es el funcionario el que tiene que tener una actitud ejemplar frente al delito. Y hay muchas cosas además que se pueden hacer para prevenir y evitar los delitos, pero nunca la convalidación de un asesinato por la espalda, que es siempre un abuso. En el caso Chocobar, recordemos que eso quedó además convalidado por las instancias superiores. Exactamente. Cambiándola de tema y yendo a la cuestión política, usted hace poco presentó un proyecto o un plan, no sé cómo llamarlo, para que en el Senado, porque está en discusión, ¿no?, el pedido de desafuero de Cristina Kirchner por la causa del memorando. Y lo que usted plantea es que no voten la cuestión del desafuero de Cristina Kirchner los senadores que votaron el memorando con Irán. Claro. ¿Por qué? A ver, recordemos el antecedente, ¿no? Tenemos un atentado terrorista, 85 personas muertas, una investigación que llega a un momento en el cual el fiscal Nisman, en aquel entonces, solicita al juez de la causa, Canico Bacorral, la emisión de lo que se llaman las órdenes de captura o alertas rojas a la Interpol a 8 personas, 7 iraníes y un libanés. El juez lo acepta y en el mismo acto el juez además califica ese acto terrorista como un acto de lesa humanidad. Estamos hablando de la enorme gravedad que eso tiene. Con posterioridad, todos conocemos el episodio, la Argentina cambia diametralmente su posición y en los organismos internacionales, lejos de exigir justicia e ir con una posición de exigencia fuerte, como siempre se había es lo que venía sostenido haciendo en la Néstor e ONU. incluso Cristina Kirchner. Exactamente. Cristina Kirchner cambia esa posición, va a la ONU y ordena flexibilizar la posición y después ella misma da las instrucciones para iniciar una serie de reuniones, algunas públicas y otras secretas, que terminan en enero del 2013 con la firma de lo que se llamó el Memorándum de Entendimiento, el pacto con Irán, que tiene de aspecto gravísimo la intromisión en las atribuciones judiciales. Habiendo un juez que había avanzado en la investigación, en la calificación, en la orden de captura, se avanza creando lo que se llamaba una comisión de la verdad, o sea, era sustraer a las personas investigadas del ámbito de la justicia para que las investigue una comisión de la verdad. Y además en Irán, los imputados son iraníes donde no existe la extradición a otros países. Y por otra parte, se hace el acuerdo de que una vez ratificado esto, se iba a comunicar a Interpol para el levantamiento de las alertas. Las alertas rojas o órdenes de captura internacional eran el punto de mayor preocupación del gobierno de Irán, porque los que estaban imputados eran funcionarios del más alto nivel y esto les impedía
salir por el mundo. Por lo tanto, se cumplía realmente con lo que Irán en ese momento quería. Ni siquiera se le comunica al juez de la causa, se firma ese pacto y ni se comunica. Pero esto además tiene un aval del Congreso, ¿no? A eso voy. Sí. Eso es en enero. En el mes de febrero, el Congreso en las dos cámaras, por orden, por instrucción precisa de la entonces presidenta, reconocida aprobado en el expediente por los propios legisladores, aprobado en el expediente, ya da la directiva que el Congreso apruebe, se hace con la mayoría oficialista en ese momento y la Argentina cumple con su parte en el acuerdo, más allá de que Irán después no la cumpliera. A posteriori de esto, avanza una investigación sobre el encubrimiento al atentado y eso es una calificación que hace el fiscal Nisman también cuando él imputa, hace una presentación, recordaremos además, previo a su muerte, donde califica también el encubrimiento, él habla de un plan criminal de encubrimiento para garantizar la impunidad de los iraníes. Sí. Ahora, el instrumento de esa garantía de impunidad y de la liberación de las capturas se hace con la firma del pacto y con la ratificación en el Congreso. Esa causa avanza, tenemos el fallo del juez Bonadío que no solamente procesa a todos, sino que el juez Bonadío emite una orden de detención condicionada al desafuero que pide en el mes de diciembre al Senado de la Nación sobre la actual senadora Fernández de Kirchner. Eso es ratificado por la Cámara en marzo de este año y quedan a la espera de que sea el Senado quien actúe. Ahora, sabemos perfectamente que cuando hablamos de la demora de las investigaciones judiciales en casos de corrupción o en casos gravísimos como este, siempre la mirada está puesta sobre la lentitud de la justicia. Y está muy bien que la pongamos. Ahora, en este caso, la justicia hizo lo suyo. Tiró la pelota, por decirlo de alguna manera simple, al Senado. Es el Senado el que tiene que tomar una decisión. Ahora, el Senado no es una cuestión opinable, digamos, porque el desafuero no se pide para la aplicación de una condena. Cuando a veces el senador Pichetto dice, no, nosotros no vamos a aceptar desafuero si no hay condena firme, o sea, todas las instancias posibles. Atalaya casi. Claro, no es para aplicación de una condena. Es un desafuero pedido a los fines de una detención de tipo preventiva. Es el juez el que valora el momento y las razones por las que pide esa detención, que no debería ser ni siquiera opinable para los senadores. ¿Qué pasa? ¿Quiénes son los senadores que van a tener que votar ese pedido de desafuero que hace el juez Bonadío y que ratifica la Cámara? Algunos de los que votaron el pacto. Sí, exacto, pero la interrumpo porque es como si llegara a un recinto a decidir si se vota, como fue el caso de Debido, ¿no? Que finalmente se trató en comisión, llega al recinto, se votó, le dieron el desafuero. Ahora, para que por lo menos se empiece por el paso 1, que es que llegue al recinto, se tiene que reunir la Comisión de Asuntos Constitucionales, sí, yo hice que una presentación. tiene un montón de temas pendientes y que no se reunió nunca hasta ahora. Supuestamente se están por reunir, pero nunca se reunieron. Y que también no solo... Porque ¿qué pasa? Hay dos expresidentes. También está Carlos Menem con pedidos de desafuero que están durmiendo en un cajón. La diferencia en este punto, que es un poco lo que yo he planteado en el Senado, diciendo que están inhabilitados para votar, porque lo que no puede es darle la posibilidad de ser juez y parte. ¿Por qué razón? La investigación judicial llegó a un punto en el que se han solicitado copias de todo para analizar si existen otros responsables. Y no hay duda que son responsables, porque ellos con la aprobación parlamentaria contribuyeron a formalizar ese instrumento de impunidad. Entonces, los senadores o quienes eran diputados y ahora son senadores, están en condiciones de ser investigados e imputados. Ahora, al no estar imputados, se puede pedir que no, digamos, ellos tienen un derecho constitucional, una representación constitucional de la sociedad. ¿Se le puede pedir inhibir de votar si no están imputados en una investigación penal? Hay una norma que se debe aplicar por analogía en los procedimientos internos, que es el Código de Procedimiento. El Código de Procedimiento establece lo que son las causales de inhabilidad, de inhibición o de excusación de los magistrados cuando tuvieran un interés directo en el proceso o en el resultado. No hay duda que los senadores tienen un interés porque si ellos aceptan eso, la investigación sigue hacia ellos. Entonces es imposible que alguien que va a ser parte en el juicio porque van a ser investigados
pueda ser hoy o permitirse ellos ser jueces de la legalidad de ese pedido. Entonces lo que yo planteo es que deben ser inhibidos de participar tanto en la reunión previa de la Comisión de Asuntos Constitucionales como en el plenario posterior. Y si eso se instrumenta, ¿quiénes votarían? Bueno, eso modificaría sustancialmente el quórum necesario. Y acá planteo otra cosa. Así como dije, la justicia tiró la pelota del lado del Senado. Bueno, señores senadores, háganse cargo, porque son ustedes hoy los que están frenando una decisión del juzgado de llevar a esta señora a una instancia de detención porque el juez y la Cámara valoraron que era necesario, ¿no? ¿Cómo está su relación con Massa? Bien, perfecto. Con Massa converso permanentemente. Lo que vengo haciendo lo hago en conversación con Massa. Massa está al tanto absolutamente de todos los pasos que nosotros estamos haciendo. Ahora, que tiene que ver con el memorando, ¿no? Se cambió el tribunal oral, ¿no? ¿Esto usted lo ve como una especie de conspiración que beneficia a Cristina Kirchner, como dicen algunos, o considera que está bien que se haya cambiado ese tribunal, que eran jueces de instrucción que pasaron a ser federales? Sí. A ver, yo no tengo ningún elemento cierto como para poner una duda ni sobre el cambio del tribunal, ni sobre la posibilidad de que hubiera existido alguna negociación espuria en la liberación de algunos. Prefiero manejarme con las cosas que tenemos sobre la mesa. Yo creo que la decisión es correcta, pero insisto, no trato de no mirar ninguna cosa que pueda correr por debajo, ¿no? Me parece que acá lo que más atenta contra el avance de las investigaciones es lo que vemos en la Argentina desde hace muchísimos años, una duración promedio de los procesos que es eterna. No ha habido una reestructuración de la justicia, incorporación de las nuevas tecnologías y no hay obviamente voluntad política. Yo vengo demandando que el gobierno debería no solamente avanzar en la búsqueda de pactos para definir condiciones económicas, empresarios y trabajadores, sino que también deben tomarse estos temas institucionales y estructurales. La Argentina necesita un gran pacto para tener una justicia confiable, que garantice a todas las personas el acceso a sus derechos. Muchas gracias, Margarita Stolbizer. Gracias por la invitación. Gracias por venir. Bueno, estamos acá con Rodri Alegre porque este es uno de los temas más importantes que sucedieron en el día, porque remite un poco a la situación de Chocobar. ¿Qué es esto? Que es fuerzas de seguridad actuando en una situación real, ¿no? Donde una persona se escapa, acaba de cometer un delito, se escapa, hay una situación sospechosa y termina el acusado, el sospechoso, baleado por la espalda, ¿no, Rodri? Claro, sí, esto pasó, Lu, el día domingo a las 12:30 del mediodía, en la Plaza Montiel, esto es Villa Centenario, partido de Lomas de Zamora. Gonzalo Nahuel Sala, de 19 años, venía con una moto de cilindrada 160, evade un control de la gendarmería, un retén de la gendarmería, lo sigue detrás un patrullero, un móvil de la gendarmería y tres gendarmes caminando. ¿Qué es lo que sucede después? A 6 cuadras del lugar recibe un disparo en la espalda que le atraviesa, entra a la altura del abdomen, le perfora el intestino y inmediatamente es trasladado primero a una sala de atención primaria y después termina en el hospital Gandulfo. A ver, ¿qué es lo que estamos viendo en el video, Rodri? O sea, ya se vio una camioneta que entiendo que es de la gendarmería. Claro, esto es la Plaza Montiel, ahí se ve la moto que pasa a toda velocidad por la Plaza Montiel, la gendarmería detrás y las personas que se ven caminando son los 3 gendarmes, bueno, hay 2, después viene uno más rezagado. Los 3 están corriendo a la persona que pasa con la moto y claramente se produce ahí una detonación a 6 cuadras del lugar y recibe Nahuel Sala un disparo en la espalda a la altura del abdomen que le atraviesa el intestino. Nahuel Sala, él había cometido algún delito, o sea, él pasó por el control y no paró. La infracción que hace, hay que ver si eso constituye o no un delito, es evadir un control policial. ¿Qué es lo que dice él? Nosotros pudimos hablar con el padre y nos contaba, estaba con el hijo al lado, que en verdad él evade el control policial porque no tenía el registro de la moto. Es decir, no tenía el registro de conducir. No quería que le saquen la moto. No querían que le saquen la moto. A él le habían sacado la moto ya en otra oportunidad por no tener el registro y tenía una multa de 14.500 pesos y que no quería que vuelva a suceder. Por eso elude el control. Cuando elude el control, lo comienza a seguir la gendarmería, abre fuego
y recibe el disparo. La causa está investigándose, está en el juzgado federal número 2 de Lomas de Zamora, a cargo del juez Villena. El juez Villena acaba de decidir recién darle la exención de prisión a los 3 gendarmes investigados. La Gendarmería los separó, es decir, les otorgó la disponibilidad preventiva hasta que se aclarezca el caso. El juez, por su parte, lo que hizo fue prohibirle la salida del país a los 3 gendarmes. Secuestró este material de la municipalidad, secuestró también las armas de los gendarmes y va a haber una pericia balística con el impacto de bala o con el casquillo que encuentren en el lugar para ver si esto se trata de una tentativa de homicidio, unas lesiones graves, si los gendarmes vieron alguna situación sospechosa y que por eso hizo que abrieran fuego. Es un episodio, en algún caso, confuso hasta que se aclare, pero en principio todo daría a entender que acá la responsabilidad pasa por la Gendarmería, ¿no? 2 preguntas. ¿Tiene antecedentes el chico? Hasta ahora, por la información que tienen los investigadores, no tiene antecedentes. ¿Qué te dicen los investigadores en Off the Record? Que no había una situación de agresión por parte del chico de 19 años. No es que se dio vuelta y disparó, no es que acababa de acuchillar a alguien. No es que, como el caso de Chocobar, digamos, que venía de acuchillar a alguien. Acá hay 2 casos que lo diferencian con Chocobar. Uno, el chico está vivo, está internado en el hospital Gandulfo, en principio fuera de peligro, y que no venía de acuchillar a nadie y que en principio, según las cámaras de seguridad de la Municipalidad de Lomas de Zamora y según la información que está recogida por parte de la policía en el lugar, los testigos dicen que no hubo una situación de agresión y que no hubo un arma. Está la voz de los gendarmes que hoy pasaron por el juzgado. A ver, extraoficialmente lo dicen los investigadores que uno de ellos cuenta que se resbaló y que salió un disparo. Digo, no es información judicial, nos dice uno de los investigadores, hay que ver si esto es así, pero está esta cuestión planteada de que la sospecha está sobre los 3 gendarmes que participaron de este operativo. ¿Cuándo sucedió esto? Esto pasó el domingo a las 12:30 del mediodía. Hoy es miércoles, ¿no? ¿Los gendarmes informaron de la situación que sucedió o fue la familia del chico la que hizo la denuncia y recién ahí tomó conocimiento de la Gendarmería? No, ese es uno de los temas claves por los cuales la justicia le otorgó la sección de prisión y por los cuales también están en disponibilidad preventiva. Porque ellos no informaron a los superiores la situación, tardaron muchísimo en comunicarla. Que es muchísimo. Y un día por lo menos, prácticamente, o un poco menos de un día, pero no contaron lo que había pasado. Y obviamente lo que hicieron cuando salió a la luz el caso, se presentaron por orden de la Gendarmería en el lugar. Entonces la justicia lo que dice es, bueno, no hay un riesgo total de fuga, se presentaron de manera espontánea, les otorgan la exención de prisión, pero constatación del domicilio donde están, cuál es el lugar y obviamente que no pueden salir del país. Bueno, el caso de este chico que conocimos hoy, que contabas recién, que se convirtió obviamente también en una de las discusiones del día, de estas situaciones que se están dando en el último tiempo. Digamos que muchas veces hubo abusos de las fuerzas de seguridad, siempre, digamos, a lo largo de la historia argentina, pero esta sistematización de historias de este tipo, que a lo mejor la preocupación o el cuestionamiento que se hace al gobierno es sobre si se está liberando a las fuerzas de seguridad para acciones de este tipo, que obviamente dice que no, que lo que está dándoles confianza y que en todo caso en estas situaciones interviene, pero en principio veamos algunos antecedentes de ahora, digamos, no de los últimos 10 años, sino de los últimos meses, vinculados con situaciones donde en una situación conflictiva las fuerzas de seguridad tiran por la espalda y actúan por la espalda, quedando resultados confusos. Yo te diría el origen por ahí de esto, no va a estar en el clip que vamos a ver ahora, es el caso Maldonado, que después se probó que no habían disparado, pero fue un poco el emblema, la desaparición y después la aparición muerta de Santiago Maldonado, de esta discusión que ahora vamos a tener ahora. Estamos todos sentados a una mesa a discutir sobre cómo están actuando las fuerzas de seguridad. A la versión nos da la Prefectura Naval Argentina carácter de verdad. Creemos que el Estado es el juez, el Ministerio de Seguridad, el Gobierno Nacional, el Ministerio de Seguridad y la Prefectura Naval Argentina, que fue a enfrentarse con un grupo violento. Haberlo perseguido durante tantas cuadras y que esta persona no se quiso entregar y seguía con ese cuchillo, que de haber abandonado el policía, de haberlo perdido el policía, ¿quién no me garantiza que
iba a haber otra víctima más. Le quitaron la vida a mi hijo, a mi niño que solo tenía 11 años. Y lo voy a limpiar al nombre de mi nieto, porque ellos dicen que es un delincuente, no es un delincuente. Enseguida en TN Central, sí, el sueño de tantos, ¿no? Vacaciones eternas. ¿Quién es el intendente que se llama Nicolás? No es Wiñaski, pero tiene el sueño de tener vacaciones siempre. Él puede tomarse vacaciones siempre si quiere. Lo aprobaron en una sesión extraordinaria y enseguida te vamos a contar la polémica en el Consejo Deliberante de este intendente que tiene vacaciones eternas. Mira, a ver si se abre el plano. Hay un montón de gente sentada a la mesa. Estamos todos. Todos. Maru Dufar, Franco Mercuriali, Rodrigo Alegre, Nacho Otero, Lucena Geuna y yo. Vinimos a pelearnos. La idea es un poco, desde que surgieron, por eso yo decía el caso Maldonado, ahora estamos hablando de este caso del chico que recibió un tiro por la espalda en Lomas de Zamora por no parar en un control vehicular. La discusión es sobre qué pasa con las fuerzas de seguridad y qué pasa con estas situaciones. La de Chocobar fue un emblema que es donde interviniendo en una situación muy grave, pero le tira por la espalda y termina matando al delincuente. Nicolás Wiñaski. Sí. Artículo 22 a 29 de la ley, que justamente establece qué es lo que tienen que hacer de la Constitución y de lo que tiene que ver con la actuación de la policía en situaciones como las que veíamos. La policía tiene que actuar teniendo en miras el pleno y restricto respeto a los derechos humanos, en especial el derecho a la vida, a la libertad, a la integridad y dignidad de las personas, sin que ningún tipo de emergencia u orden de un superior pueda justificar el sometimiento a torturas u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. Esto lo saco de un informe del CELS. Y agregan, ¿cuándo tiene que recurrir al uso de armas de fuego las fuerzas de seguridad, sobre todo las federales? Cuando efectivamente, dicen, recurrir al uso de armas de fuego solamente en caso de legítima defensa, propia o de terceros, y ahí es cuando empiezan los problemas, o situaciones de estado de necesidad en la que exista peligro grave, inminente y actual para la vida de las personas protegidas o para evitar la comisión de un delito que entrañe ese mismo peligro, y la policía dice debe obrar de modo de reducir al mínimo los posibles daños y lesiones. Yo estuve hablando con abogados y funcionarios. La cuestión de disparar por la espalda, la ley y los manuales, esto, a ver, cada caso es distinto, ¿no? De lo que estuvimos viendo. Y además cada provincia tiene un protocolo diferente para cada policía. Disparar por la espalda, un policía lo puede hacer justamente si se cumple alguno de estos puntos. Si hay alguien que está corriendo con un arma, si hay alguien que cree la policía que puede poner en riesgo a otras personas, o con un puñal o lo que sea, pero no puede matar. Tiene que evitar al mínimo el daño. Nico, el problema es que el gobierno se compró, me parece que un problema cuando tomó el discurso de decir nosotros vamos a defender a las fuerzas de seguridad. Entonces, con esa defensa que hace el gobierno, que le hizo la ministra, la hizo el propio presidente, ahora, bueno, tiene que salir a explicar un montón de casos que son inexplicables, porque el que contaba recién Rodrigo de los gendarmes no tiene defensa alguna. O sea, los gendarmes actuaron mal. Me parece que no hay ni debate ni discusión. No pueden dispararle a alguien desarmado que va en moto. Yo discrepo. Primero, todavía no se sabe. ¿Vos crees que a estos chicos había que dispararle por la espalda en una moto? Por supuesto que no. ¿Estaban armados? Yo creo que hay que cumplir la ley. No se puede matar por la espalda a alguien que no está armado. Sí. Pero ¿vos crees que sí pueden dispararle por la espalda a un chico que va en un control vehicular? Eso no dice la ley. No. Hay bueno, mucha puede disparar y puede preguntar. Aparte, a ver, estamos en... Sí, la ley dice que se puede disparar si la persona tiene un arma. Y si está en peligro. Lo que yo digo, en este caso, todavía no se sabe qué pasó. Bueno, lo que pasa es que también hay que... Perdón. En ese caso, entonces tampoco podemos pensar que está bien. Acá sí, están 3 gendarmes que están bajo sospecha, no les dejan salir del país. Hay una serie de medidas que están acá. Yo lo que sí considero, y en eso discrepo con Franco, es
todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario, incluso los miembros de la fuerza de seguridad. ¿Pensarías lo mismo si en el disparo lo mataban al pibe? Sí. Porque no. O sea, lo mato por las dudas. Por si mirás si está en peligro la vida de alguien. No. La ley dice por las dudas. Pero la ley es muy amplia, igual, porque la interpretación de eso es como muy amplia. Bueno, justamente ese es el problema. Y además la ley no permite matar. Dice por eso te pregunto, reducir al daño, no. Está bien, pero cuando yo disparo por la espalda, no sé si... Reducir a la persona, lo que no quiere decir matar, sino inmovilizarlo. O disparar. Sí, no importa. A ver, lo que a mí me parece es que... Eso es de las películas, lo de disparar a las piernas. En el medio de todo... No, es lo que dice la ley. No. Dice el CELS. Lo que leíste es un informe del CELS sobre derechos humanos donde más o menos le da un contexto de acción a la policía. Sí, lo estoy leyendo. De la ley. No, está bien, la ley es el Código Penal. Ley. Para mí tienes que diferenciar lo que pasó con Chocobar, lo que pasó con Nahuel y lo que pasó, en este caso, por ejemplo, con el chico de 11 años en Tucumán que le dispararon por la espalda. 11 años en No, pero a ver, yo no estoy defendiendo. Primero. Parece que sí. No. Estuvieses defendiendo. No. Pero recién dijiste que sí. No. ¿Qué es lo que defendés? Explícalo. La ley. No, pero Primero, yo defiendo que... Lo que pasa es que también somos... la ley por un lado y el sentido común por el otro. Eso no es así. No están por lados distintos. De hecho, lo que está haciendo Nico es una interpretación. La ley tiene muchas veces va por un lado la ley y por otro lado va el sentido común. Sí, pero hay una frase en latín que es dura lex sed lex. La ley es dura, pero es la ley. Si se comprueba que dispararon por la espalda a matar y que el chico, como todo parece evidenciarlo, pero todo parecía evidenciar lo mismo en el caso de Maldonado, y después no lo era. Bueno, pero tampoco no, es... Perdón, porque pero acá también el caso de Maldonado yo lo voy a traer porque es importante. Hay una pregunta que nadie puede responder con sensatez, que es correcto, la Gendarmería no le disparó a Santiago Maldonado. No murió, no se lo llevó a una camioneta, no desapareció, no murió. Sí. Ahora, ¿qué pasó en ese lugar? ¿Cómo fue la situación y la manera de actuar de la Gendarmería que un chico que no sabe nadar, lleno de ropa que pesaba un montón de kilos, decidió meterse al agua que estaba a menos 20 grados bajo cero antes de quedarse diciendo, acá estoy, llévenme? No era un asesino sueldo, no era alguien que tuviera que huir para que la policía no lo extradite a otro país. A mí lo que me parece que en el medio del contexto de las fuerzas de seguridad, donde todavía falta mucho trabajo y mucha depuración. Eso es lo que marca el CELS. Altos índices, además de corruptibilidad, y muchas veces lo hemos tratado acá con Rodrigo, lamentablemente en todas las fuerzas, o sea, las federales, las provinciales y demás. Desde la política, darle la herramienta de una piedra libre, teniendo en cuenta que están esos índices y demás, la verdad que es muy peligroso. Basta ver lo que pasó en Brasil. Pero en Brasil digo, también. Con el policía, la Academia de Policía de La Rioja. Pero bueno, a esa policía no le pones un límite con la ley, ¿no? Diciéndole, mirá, bueno, es que fíjate lo que pasó también en Brasil. Por ejemplo, en Brasil a la policía militar se le dio directamente piedra libre para actuar en las favelas para terminar con el narcotráfico y entraban a la favela a los tiros. ¿Qué pasó después? Una vez que sacaron a los narcotraficantes, tenían tanto poder que se manejaron ellos y empezaron a ser los lugartenientes ellos, por ejemplo, de las favelas, e instalaban el servicio de cable y demás. Pero me parece que no estamos en una condición así. No, pero yo lo que te estoy diciendo es que precisamente primero hay que trabajar en cuanto a limpiar las fuerzas, y en el contexto actual me parece que es un arma muy peligrosa dar una piedra libre. No quiere decir que las fuerzas tengan que estar atadas de pies y manos, pero lo que digo es que desde la política hay que tener mucho cuidado, por un lado, de no meterse dentro del ámbito del Poder Judicial, porque eso era una división de poderes. Y por el otro lado, tener en cuenta que, por ejemplo, existen estas falencias todavía en las fuerzas de seguridad. Y en el medio de esto, estas herramientas se las estás dando a los policías que actúan bien y también se las estás dando a los policías que actúan mal. Te doy un argumento del lado de la política. ¿Puedo? Un argumento del lado de la política, nada más, muy cortito. También es cierto que todos como ciudadanos pedimos que la policía actúe, que las fuerzas actúen, que no se queden mirando. El problema es que si actúan, tienen que actuar bien. El problema es que cuando se actúa, como el caso Chocobar, bueno, se corren riesgos como el que corrió Chocobar de terminar matando aparentemente de una manera equivocada al ladrón. Pero ese hombre pudo no haber actuado, Luciana, ese hombre pudo haber mirado y decir, mira, lo cuchillaron. Está bien, ese es un punto, pero para que Chocobar tenga 3 confirmaciones, un procesamiento y 2 confirmaciones arriba, es porque la ley, justamente, avaló a los jueces a entender que en esa situación hubo un abuso, una situación abusiva. Probablemente, si nos ponemos a hilar más fino, puede ser porque también estén sacando a la calle a gente que no esté preparada. Ese es el problema fundamental, me parece. Los jueces en este país son más peligrosos que los policías. Bueno, estaba pensando en eso también. A veces en las instituciones
hay respuestas políticas. Si vos mirás en las encuestas, la gente lo que más le sigue preocupando no es la economía, es la inseguridad. La seguridad o la sensación, como decía Aníbal Fernández, o lo que fuera. Pero ahora hay estadísticas. Por eso, digo, lo que es irrefutable es que a la gente, a nosotros, nos preocupa la seguridad. Das una vuelta antes de meter el auto en tu casa y mirás para todos lados. Es lo que te sucede acá en Capital Federal, o en Buenos Aires y demás. La respuesta de las autoridades a eso es el intento de fortalecer a las policías en la cuestión del respeto o lo que dijo Macri en el inicio de las sesiones. Yo me pregunto y pienso, tal vez una manera mejor sería empezar a dar una respuesta a largo plazo y hacer policías mejor formadas, preparar policías para el tipo de delitos que tenemos acá. Voy a aparecer de vuelta que estoy defendiendo primero, supongamos que Chocobar es culpable, que estos gendarmes son culpables. Yo no creo que en la Argentina haya ejércitos formados por la Fuerza de Seguridad que están saliendo a la calle queriendo matar gente. Bueno, yo tampoco pienso eso. Pero nadie está diciendo eso. Yo tampoco pienso pero eso. da esa sensación, ¿no? Están los policías armados, avalados por el poder político. Pero Nico, tampoco puede haber policías que disparen por la espalda a chicos de 11 años. Hablando de la vida es eso. Bueno, estamos hablando de, se mató uno, ahora lo corregimos. O sea, la policía de La Rioja, vos dijiste, bueno, pero ahora están corrigiendo. No. Bueno, es que no podían. O sea, pasaron cosas tremendas, solo pasó. Es lo que te dijo Maru antes. Maru te preguntó, si ese chico lo mataban, ¿vos hubieras dicho lo mismo? Porque ¿qué pasa? Digamos, lo ponderamos porque la suerte quiso que ese chico no muriera. No, a ver, en el caso de La Rioja no se puede condenar a alguien o separar de su cargo por algo que no pasó. Lamentablemente hubo ¿Pero un vos te pensás que no hubo torturas antes del muerto? Bueno, o sea, es como ridículo. A ver, es el desenlace lo que pasó, no es que fue lo único que pasó. La justicia actúa con desenlace. Bueno, pero... No de modo potencial. No, si hay torturas también. Muchas veces no traspasa la barrera de los medios, que también estamos... Digamos, lo que nosotros hacemos. Es un desenlace, una tortura. Está bien, pero muchas veces no atraviesan la barrera de la agenda pública. Lo que termina pasando es que en realidad la justicia y la política funcionan mucho interviniendo cuando toma, por ejemplo, historias como esta. Pero acá lo que hay es en un primer momento alguien que no respeta una autoridad, que no es la primera vez en la historia de la Argentina, es que no hacerse cargo de la autoridad y saltar un control de retén. Ahora, no por un retén policial. Ahora, no por eso vos tenés que terminar con un disparo en la espalda. Podrían haber perseguido, podrían haber corrido, podrían haber llamado a otro policía la moto, tratar de dispararle lo que dice Nico a las piernas, digamos, o a algún lugar. Eso sí tiene un arma. De alta. Y tampoco, no le puedes disparar. ¿Cómo vas a saber vos si tiene el arma? Eso es lo que dice la ley. Porque, no, la ley no dice eso. Pero Nico, vos imaginate que estás... Bueno, la leo de vuelta, perdón. Nico, vos pensás que a Chocobar... Recurrir al uso de armas de fuego solamente en caso de legítima defensa propia o de tercero. Es largo y lo leíste. ¿Dónde estaba el riesgo de alguien cuando pasa el control? Puede ser que el riesgo sea cuando la policía abre, que la gendarmería abre fuego en el medio de un lugar público. Hasta incluso puede comerse un balazo. Mira, si Chocobar le hubiese disparado... Ahí está mal. Si Chocobar le hubiese disparado a precisamente la persona que hirió al turista, mientras que lo estaba hiriendo, la historia hubiese sido obvio. Sí. El problema es la situación. Me parece que en el caso de Chocobar por ahí es inclusive hasta más difícil para uno desde el sentido común. Es más difícil, porque decís, bueno, pero el tipo acaba de querer matar a alguien. El lugar de impacto tampoco es que fue un lugar para rematar a alguien. La situación es distinta, porque el tipo acaba de acuchillar a alguien, perdón. El policía lo persigue. Ahí entras como la biblioteca, la mitad de la biblioteca dividida. Pero perdón, la ley le permitió. Yo no digo que esté bien. Yo también tengo la discusión y la disyuntiva, y sobre todo Chocobar me parece que en todo caso puede ser una persona que no está preparada en ningún sentido para esa situación. Puede ser una víctima también de esto. No es para acusarlo de Chocobar. Lo que digo es que la ley, digamos, la interpretación de la ley es amplia. De hecho, en el caso de Chocobar, la ley, tres instancias que ponerlo, o sea, en este caso coincido, pero poner como que un fallo judicial es necesariamente justo, no sé si... No, yo digo que la ley... Es una porque hay un montón... Por Estaba pensando en el caso de los jueces que han lo hemos contado mil veces, que han dejado en libertad a personas que después violan y matan a otra persona y que... Hay un montón de situaciones donde uno puede ser... Lo de Axel López, por ejemplo. Bueno, la decisión judicial de determinado juez, la verdad es que estuvo equivocada. Estoy de acuerdo. Lo que pasa es que en este caso, insisto que no estoy hablando de Chocobar en su historia de vida particular. Me refiero a que las revisiones, se supone, de la justicia, lo que permiten es que, bueno, el juez que está arriba del juez que lo decidió, lo revisa. Pero le una condena de 8 a 20 años a Chocobar, que como te decía antes, pudo haber mirado para otro lado y haber dicho, qué pena. Algo chiquito nada más respecto a lo que había dicho Maru, me parece que es algo de lo más rescatable.
respecto a la formación y un plan a largo plazo y una formación y poner la lupa en la ¿Cuántas formación de las prácticas fuerzas. hacen de tiro los gendarmes? Muchas, de hecho, cuando asumió... ¿Cómo crees que esto se resuelve con práctica de tiro? En un punto sí, tal vez sí. O sea, no, la formación no es práctica de tiro solamente, es una formación integral. No, tienen que cuidar la frontera y están en el conurbano bonaerense. Eso, claro, por ejemplo. Y aparte controlando autos. Hablando de la gendarmería, ni hablar. Vos hablás con un gendarme a veces que estuvo en todas partes de la Argentina y te dice cuál fue el peor lugar, la ciudad de Buenos Aires, porque no es el entrenamiento que él recibió. Exactamente. O tenés esto, las creaciones de nueva policía, donde a lo mejor están 4 meses en una academia y salen a calle con un arma. Y dan un arma y tienen 23 años y tienen un arma no de fuego. están en condiciones de lidiar con nada de eso pasó con los pitufos de Daniel Scioli. La Policía Federal en la Ciudad de Buenos Aires no existe más. Está la Policía Municipal, que recibe otro entrenamiento. Esa reforma está ocurriendo. Bueno, por eso, pero También. por eso digo, pero es a largo plazo. Por Hay supuesto. varias distintas fuerzas de seguridad y gran cantidad de efectivos. Sí. Bueno, Después gracias, de la Juan. tanda... Seguimos, no vamos a discutir. No hemos venido a discutir, sino a dialogar. Después de la tanda vamos a dialogar y tal vez discutir con el intendente de Pilar, Nicolás Ducoté. Porque en una, como dijo Franco Mercuriali, sesión extraordinaria, Sí, muy ordenanza polémica. extraordinaria. Muy ¿no? polémica. En algo extraordinario, el Consejo Deliberante dijo que tiene vacaciones ad eternum. Después de la tanda. Qué suerte, ¿no? Lucha de gigantes con 10, el aire en gas natural. Un vuelo salvaje advierte lo cerca que ando de entrar en un mundo descomunal. Vacaciones a mis emociones yo les tendría que dar. Vacaciones a mis sensaciones no les vendrían mal. 24 horas. ¿El intendente de Pilar, Nicolás Ducoté, puede tener vacaciones eternas? Bueno, eso es, ahora vamos a hablar con él. Te vamos a poner el texto de la ordenanza aprobada hoy. Se dice que es un polémico proyecto porque elimina los topes a las licencias del intendente. ¿Qué dice el artículo número 1? Ahí lo estás viendo. Autoriza al titular del departamento, el intendente, a gozar de licencia por las razones que en cada caso correspondan por hasta un periodo de 14 días hábiles, y acá viene la eternitud, que es en cada ocasión que se produzcan. O sea, si uno lo lee, parece que fuera que tenés vacaciones de 15 días por internet, te parece razonable. Lo que argumentan quienes están en contra de esta ordenanza es que es en cada ocasión. O sea, te puedes tomar 14 días hábiles como casi cada vez que quieras y sin tener el aval. Llegan los 14 días, pido 14 días de vuelta y así. Y sin tener el aval del Consejo Deliberante, que era algo que entiendo que estaba previsto. Leímos bien la ordenanza, intendente Ducoté. Buenas noches, gracias por atendernos aquí, Luciana Geuna y Nicolás Buñaski. Buenas, Nico, buenas, Luciana. Gusto saludarlos a ustedes y a todos los que están del otro lado. Así que, mira, creo que la manera en que está presentado por ahí por parte de los críticos de la oposición es claramente una picardía, de las que son típicas en la política. Lo que dice esto es, tenemos instituciones que no funcionan de una manera muy ágil. El Consejo Deliberante, los Consejos Deliberantes de los 135 distritos de la provincia de Buenos Aires empiezan a sesionar el 3 de abril de este año. Sí. Y sesionan hasta el 30 de noviembre. Vos imaginate que si yo me quiero ir 5 días a Villa Gesell, a La Pampa, a donde sea, tengo que citar a 24 concejales que tienen que dejar de estar donde están, reunirse para tomar la decisión y votar que yo me pueda ir, o que cualquier intendente, pero realmente con lo que hoy en día es la tecnología, la facilidad de comunicación y demás, lo que estamos diciendo es, tengamos algún esquema donde te notifico 48 horas antes, tenés alguna duda, inquietud, me haces un pedido de informes, necesitas al Consejo Deliberante, pero tratar de pretender que se reúna todo el cuerpo legislativo por decisiones a veces que son, uno dice, che, mi papá tuvo un problema de salud mientras estaba en Chile, me quiero ir a verlo. Bueno, digo, tengo que poder tener un margen de maniobra, no tener que esperar que se reúna todo el Consejo Deliberante para poder tomar ese tipo de decisiones. Entonces nosotros tratamos de hacer las cosas con la mayor transparencia posible. Ducoté. Que estén en el boletín oficial, ponerla en la ordenanza, hacer todo lo que venimos haciendo en la gestión de gobierno de una manera pública y abierta y que todo el mundo sepa. Y si algún día me tomo 14 días de vacaciones, 20 veces al año, que salga en la tapa de todos los diarios y que sea un escándalo. Hasta ahora, en 2 años, creo que nunca me tomé más de 9, 10 días por vacaciones familiares. Pero
creo que hay una picardía ahí de pretender que siga funcionando una instancia muy burocrática. Vos sabés que, por ejemplo, un concejal no puede salir... Le hago una pregunta. Usted decía que parte de la decisión esta es como relajar la burocracia que implica la reunión. ¿Cuántos concejales tiene, Pilar? 24. 24. De los ¿Sabés 24 que no pueden concejales... salir del partido de Pilar sin que tenga una autorización? Es un chiste, alguien que ir a la capital federal y el reglamento interno le impide salir del partido de Pilar sin una autorización del presidente. Digo, algunas de estas cosas están absolutamente viejas, sí. Ahora, inadecuadas. Usted dijo que empezaban a reunirse normalmente el 3 de abril. Las sesiones en la provincia de Buenos Aires legislativas arrancan el 1 de abril, y como es feriado, el domingo y el lunes es 2 de abril por las Malvinas. Esto se aprobó hoy. Esto se aprobó la semana pasada, pero en realidad es una regla para ya dejarlo escrito para adelante. Digo, no, le pregunto porque usted hablaba de que, de que no se podía hacer nada porque las sesiones empezaban en abril y esta, si se quiere, excepción o esta situación, esta nueva ordenanza se votó en marzo. Se votó, claro, cuando se supone que no hay sesiones. Esta era una correctiva de una ordenanza que habíamos presentado en diciembre o enero para tratar de empezar a regular. El tema es que lo que hicimos en esa primera ordenanza le pusimos para las licencias personales del intendente. Y, por ejemplo, si la semana pasada tuve que viajar a Mendoza por la reunión anual del Banco Interamericano de Desarrollo, fuimos varios gobernadores, intendentes, eso no estaba contemplado en la ordenanza. Entonces dijimos, por las razones de que cada caso especifique, si me tengo que ir por trabajo a otra provincia o a algún lado, bueno, entonces no tenés que hacer otra ordenanza si es por vacaciones personales o si es por trabajo. Esa fue la corrección que metimos en esta ordenanza nueva. Ducotá, usted promete públicamente que no va a tomar vacaciones no eternas, sino largas. Sí, no más que cualquier trabajador argentino, la verdad que vengo con un régimen que lo pueden mirar en todos mis registros de viajes y demás. Por suerte soy de los que presentan declaración jurada, pongo la nómina de todos los empleados en Internet, pongo los sueldos de los funcionarios, pongo boletín oficial público y acceso a la información pública. O sea, Pilar tiene un registro de transparencia que creo que estamos terceros en la Argentina en términos de la información que le damos al vecino. Entiendo que esto incomoda a muchos concejales. Los concejales, por ejemplo, no quieren presentar declaración jurada. Tuvimos que sacar una ordenanza el año pasado, con esfuerzo y todo, para que presenten declaración jurada y expliquen la plata que tenían antes de entrar, cuándo la tienen. Eso está bueno para hablar en otro momento. Intendente, perdónenos que queríamos aclarar este punto, pero se nos está terminando el programa, son y 56. Todo bien. Le agradecemos mucho. Nada, ustedes que tengan muy buenas noches. Gracias. Gracias. Vamos a la tanda rápida. Así, tanda, chau. Nos tenemos que ir. ¿Escucha? Gracias. Señor, yo lo peleo y fíjense. No, nos peleamos, dialogamos. Yo sé, estamos haciendo broma. Sí. Nosotros no nos peleamos nunca. Nunca, yo no me peleo con nadie, gracias. Hoy es mi cumpleaños. ¿Es el cumpleaños de Nicolás? No voy a decir cuánto cumplo en honor, por respeto a eso. Dos menos que ya. Es lo único que voy a decir. Iba a decir un chiste y no me sale. Paco, apaga la luz. Dale. Quédense en las dos voces que está Caruso Lombardi. Y perdonen, pero el cumpleaños de Wiñaski, por eso demoramos un poquito más. Hasta mañana. Felices Pascua para los que se van. Chao.